¿Por qué debemos optar? ¿Por cumplir con la ley o con la justicia? Durante mis charlas, en universidades o en mis clases, los alumnos me preguntan constantemente si hay alguna diferencia y un falso dilema entre cumplir con la ley o hacerle caso a la justicia. Mi opinión ha sido siempre muy clara y he dicho, en efecto, que este es un falso dilema. Y no solamente un falso dilema, tiene un cierto grado de perversidad. No puede haber justicia sin cumplimiento a la ley. Me voy a explicar. Como expliqué ya a su vez en una cápsula anterior, les decía que el derecho es un sistema, una técnica de regulación de conducta social, un instrumento para determinar qué acciones están permitidas y cuáles no en sociedad. La razón en virtud de la cual determinamos qué conductas deben o no deben aceptarse en sociedad, primero son de carácter antropológico, son muy simples. El derecho tiene como primera misión garantizar los intereses primigenios, garantizar, como decía Hart, la supervivencia. Las sociedades humanas no son clubes de suicidas. Es por ello que el derecho, como sistema de regulación de conducta, emplea una técnica peculiar. No se puede permitir ser ineficaz. Cuando alguno de estos intereses primigenios como la vida o la libertad humana son afectados y corren peligro, el derecho justificadamente podría aplicar la coacción y obligar a que las personas asumieran una conducta o sancionarlas por esa conducta. Pues bien, uno de los instrumentos más característicos del instrumento mayor que es el derecho lo constituye la ley. El derecho está compuesto por diferentes tipos de normas jurídicas. La más característica, podría decir incluso que la más famosa, es la ley. Y por cierto, es incorrecto asimilar al derecho con la ley. El derecho tiene otros tipos de normas jurídicas y no se limita o circunscribe a las leyes. Pero en efecto, la ley, por una serie de razones que explicaré ahora, se ha convertido en la imagen característica del derecho. Las leyes son normas jurídicas que tienen varias características. Quizás la más importante es que las leyes son generales, es decir, van destinadas a todos aquellos que se encuentren en el supuesto de la norma. Por ejemplo, si el Código Penal señala comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro, esa norma va dirigida a cualquiera que pudiese privar de la vida a una persona, con total independencia si se trata de un hombre encumbrado, de un hombre pobre, de una mujer o de un hombre. Es decir, la ley se aplica sin distingos. Eso explica por qué las imágenes de la diosa Temis aparecen como una diosa que está vendada. La ley iguala, la ley se aplica a todos los que se encuentren en el mismo supuesto de la norma. Ahora bien, sin embargo, no todas las leyes son justas. Por lo tanto, no es lo mismo la ley que la justicia. La justicia es el criterio en relación al cual medimos la corrección o incorrección de la ley. Hay leyes, por tanto, que son justas y leyes que son injustas. Por ende, no se pueden asimilar. Dicho de otro modo, que la única manera de acceder a la justicia es de entrada cumpliendo con la ley. Y esto lo vamos a poder entender de mejor manera si observamos el cuadro que ustedes van a ver en pantalla. Este esquema que yo he inventado para explicar esta situación es lo que se llama la tesis o la teoría del doble estándar valorativo del derecho. Esta teoría sostiene que si nosotros tuviésemos que mostrar físicamente cómo es el derecho estaría compuesto por dos grandes bloques, por dos grandes estándares. Supongan ustedes que nosotros tenemos un árbol, ese árbol lo cortamos y encontramos en la base dos círculos. Un primer círculo exterior le llamaremos primer estándar valorativo.
Ese círculo contiene eso, lo que nosotros sabemos que tienen los sistemas jurídicos o el derecho, normas, normas de diferente tipo, leyes, reglamentos, sentencias, contratos, etc. La más importante, la ley. Por lo tanto, digamos que este primer estándar, aquello con lo que nos encontramos al ver la base del árbol, es el estándar de la legalidad. Pero las leyes tienen que estar orientadas hacia algo. La ley por la ley no tiene sentido. El orden, la seguridad y la igualdad jurídicas que las leyes producen no lo son por sí mismas. No tiene sentido el orden por el orden mismo, la seguridad por la seguridad misma o la igualdad por la igualdad misma. El orden, la seguridad e igualdad que producen las normas jurídicas y en particular la ley van orientadas hacia fines valiosos. Y es entonces que nos aparece justo el segundo círculo, el segundo estándar. Lo que le da sentido, lo que le da horizonte de certidumbre a las normas jurídicas y a la ley son los valores superiores contenidos en el sistema jurídico y que el derecho protege. En efecto, el derecho es un sistema de regulación de conducta orientado a la protección de valores superiores, de fines valiosos. El derecho es un instrumento orientado a la consecución de fines superiores. La vida, la educación, el medio ambiente, todos estos constituyen derechos que hoy se llaman derechos humanos o fundamentales que están protegidos por el derecho y que las leyes hacen posibles a través de la ordenación, la igualación y el aseguramiento de conductas. Por lo tanto, cuando las leyes cumplen con el primero y segundo estándares valorativos, y podríamos decirlo de modo más general, cuando las normas de un sistema jurídico cumplen con el primero y el segundo estándares, estaremos perfectamente dados a afirmar que esa norma es justa. En cambio, si la norma cumple con el primer estándar, es decir, una ley fue producida de acuerdo con los requisitos establecidos en la Constitución o en otras leyes, en efecto, cuando la ley en particular o las normas jurídicas en general incumplen con los valores superiores del sistema, velo en el esquema, en el segundo estándar valorativo, entonces nos encontraremos con las típicas normas que son legales, pero que no son justas. Luego entonces, para que en el sistema jurídico y en el derecho pueda hablarse de justicia, es necesario que existan, que se cumplan, que se satisfagan los dos estándares valorativos, el estándar de la legalidad y el estándar de los valores superiores, el estándar de las formas y procedimientos que deben seguirse para que una norma sea legal y que además esa norma cumpla a cabalidad con los objetivos para los cuales fue creada. Garantizar la libertad, sancionar los delitos, promover la convivencia sana. Dicho de otro modo, no hay que optar entre la ley y la justicia. La ley y la justicia caminan de la mano. Solo puede haber justicia si primero tenemos legalidad. Podemos tener legalidad que no cumple con los principios de la justicia, pero no podemos tener justicia sin normas jurídicas. Por tanto, es un falso dilema y que no tiene sentido y es producto del desconocimiento y la ignorancia que mis alumnos y mis seguidores en el canal saben que no vamos a cometer. Para que pueda haber justicia, es menester que haya leyes, leyes buenas, leyes correctas, leyes que satisfagan los valores superiores que la convivencia humana quiere alcanzar. Vamos a poner algunos ejemplos para que te des cuenta lo fácil que es esta distinción y lo útil que resulta. Supongamos que en el sistema jurídico mexicano, chileno o argentino se emite una norma que señala que solamente las personas de tez blanca podrán acceder a los estudios superiores. Esa es una norma que cumplió con los requisitos establecidos en la Constitución
pasó por una Cámara de Diputados, probablemente por la de Senadores, fue adecuadamente publicada en los periódicos oficiales. Esa ley es, podemos decirlo, técnicamente perfecta. Sin embargo, la Constitución de ese país, muy seguramente al proteger derechos humanos fundamentales y proteger la igualdad y la dignidad de las personas, establecerá que la norma, que la ley, no puede hacer distingos en función, por ejemplo, del color de piel o de la raza. De tal suerte que esa norma, que esa ley, que es formalmente correcta, es sin embargo violatoria de los valores superiores y es perfectamente posible desecharla o tacharla de inconstitucional o de injusta. Por lo tanto, la justicia nos permitió calificar la corrección o incorrección de esa ley y por lo tanto desecharla del sistema e inaplicarla, porque es una norma que si bien es legal, es sin embargo injusta. Esta distinción y este trabajo es el que pueden realizar nuestros jueces en las Cortes Constitucionales o la Suprema Corte de Justicia, es decir, un razonamiento donde estos jueces de la más alta jerarquía tienen la obligación para determinar no solamente la legalidad de las normas jurídicas, sino la corrección de las leyes. Es por ello que me atrevo a afirmar que el derecho es un sistema de regulación de conducta extraordinariamente sofisticado. Un sistema que establece un doble estándar y que lo hace superior incluso a la religión, a los convencionalismos morales o a la moral misma. Porque a la moral, por ejemplo, le basta ser correcta en sus mandatos. Si se establece o no un procedimiento para llegar a un razonamiento que diga que las personas deben ser respetadas por su dignidad, bueno, podremos decir que ese pensamiento es moral y correcto, pero no tiene la obligación de pasar por ningún filtro de formalidad, por el primer estándar, ya te diste cuenta. Lo mismo sucede con los convencionalismos sociales o con la costumbre. En cambio, el derecho debe pasar por ese doble filtro. Debe pasar primero por el filtro de la legalidad, por el filtro del debido proceso, por el filtro de los procedimientos para que la norma sea formalmente correcta. Pero además, para poder ser calificada de justa, tiene que cumplir con los valores superiores del sistema. Hoy podríamos decir satisfacer y cumplir con los derechos humanos. Es por eso que esta falsa distinción entre ley y justicia es producto de un profundo desconocimiento de cómo funciona el derecho en general y las normas jurídicas en particular, y entre ellas la ley. Los abogados, por tanto, los estudiosos del derecho, no solamente estamos preocupados por la formalidad, no solamente estamos preocupados por lo que técnicamente se llama validez formal, sino que estamos muy preocupados también por la validez material, es decir, por la corrección de los contenidos de la norma. Y este doble filtro solamente se tiene en los sistemas jurídicos. Por eso, si bien es cierto que el propósito de la religión o de los convencionalismos sociales o de los otros sistemas de conducta a los que me he referido tienen por objeto algo muy distinto a lo que el derecho busca, ha habido sociedades o grupos humanos que se han querido regir por normas religiosas o por normas morales, incurriendo en un profundo fracaso. El derecho es una técnica sofisticada, maravillosa, depurada, a través de la cual y solo a través de la cual se puede tener acceso a la justicia y se puede cumplir con lo que Temis en su figura denota: igualdad, certeza para todos, orden y sobre todo justicia.